llamo Marta Basile, soy psicóloga. Desde el 2005 fundé una organización que se llama Pensar, que alberga varios proyectos. Comenzó albergando uno solo, que era Barriletes en Bandada. Barriletes en Bandada es una institución que alberga niños de los 6, 7 hasta los 16, 17 años. Y la idea era del barrilete, ¿por qué? Fíjate vos que el barrilete, primero que remonta a vuelo, ¿no? Entonces cuando remonta a vuelo te permite imaginar, soñar, que además tiene que estar sostenido por alguien, porque si vos el barrilete lo dejas solo, se pierde. Y ese es el lugar del adulto, ¿no? Es el lugar de sostén para que el chico pueda imaginar, soñar, inventar, crear. Todo esto apunta a trabajar con una realidad social muy compleja, que es la niñez en zonas de alto grado de marginalidad social, que hace que los chicos estén a la intemperie. La realidad, como digo muchas veces, el diseño del proyecto era un diseño de la revista Para Ti. Después nos dimos cuenta que la realidad era otra cosa, ¿no? Que entre lo que decían los libros, lo que nosotros pensábamos e imaginábamos desde la facultad que podíamos hacer, tuvo que ir modificándose. El objetivo de Barriletes es dar un espacio de contención, un espacio donde el chico pueda llegar, donde se lo pueda mirar, donde se pueda acompañar, estar sin dirigirlo. Nosotros estamos, el chico solo nos va demandando, nos va pidiendo de acuerdo a sus necesidades. Que haya una mirada, un gesto, una pregunta, una acción, algo que le muestre al chico que uno está pendiente de él y que sabe quién es él. Eso también apareció después la demanda de las mamás que venían embarazadas, que necesitaban algo con los bebés, no sabían cómo tratarlos. Y además es una demanda muy concreta de las mamás que nos pedían: enséñeme a jugar con el bebé, ¿no? Enséñeme a entender qué le pasa al bebé. Entonces desde ahí surgió Ayum, es un vocablo mapuche que quiere decir amar, querer y alegrar. Empezó a pasar de que las mamás era el único espacio que tenían para juntarse, para hablar, para estar, mostrarles que pueden hacer, ¿no? Que tienen un lugar donde la pueden pasar bien, donde pueden ser escuchadas. En cuanto al equipo, hay como un equipo fuerte. Un equipo fuerte es un grupo que lo llamamos el equipo técnico, que hace años que estamos, que tenemos trayectoria y tiempo de estar, donde hay psicólogos, donde hay voluntarios, donde hay docentes, donde hay abogados, donde hay psicopedagogos diferentes, de diferentes lugares, ¿no? Mi nombre es Gabriela, yo me sumé en el 2019, necesitaban una persona como para que esté en el detrás, que es un poco el envío de notas, la recepción de donaciones, y me encontré la verdad con un equipo súper formado, con mucha experiencia en niñez, y esto que tiene el equipo de poner al individuo como centro, ¿no? A esa personita como centro, y me parece que eso no se da en todos los lugares. Ni hay muchos espacios de este tipo. La dinámica es así, o sea, los chicos llegan a los distintos espacios, no imponemos un orden, o sea, no es que llegas y tenés que hacer esto, sino que llegan como pueden llegar. Así llegan hasta que ellos mismos van a encontrar su propia organización. Su propia organización tenemos como distribuidos en un espacio grande, distintos rincones, distintas mesas con distintas actividades. Cada uno va, elige a qué quiere, dónde quiere estar ese día, ahí se queda. Entonces, o va a hacer macramé, o va a hacer construcciones, o va a jugar a la casita, o va a jugar a la mamá, o va a jugar con rompecabezas, o va al rincón de tareas escolares. Donde quiere estar, ahí se va ubicando. Siempre nosotros consideramos que el niño elige dónde estar en el lugar que necesita estar. Trabajamos mucho con el ir generando un sujeto digno, es aquel que puede elegir, no que se le impone lo que tiene que hacer. Puede equivocarse, puede el otro día elegir otra cosa, nadie lo va a retar por eso, y eso está bueno. La idea es que pasemos 2 horas donde los niños puedan ser niños. No tengan ni que estar cuidando hermanos, ni que estar cuidándose ellos de lo que les pueda pasar. Son 2 horas donde hay adultos que los van a cuidar. Esto es todo. Y trabajamos muy fuertemente en esto de parar, pensar y elegir. Este es nuestro paradigma. Parar, pensar y elegir. Que no haya acciones atropelladas, porque sí, porque me vino, porque pasó, sino que puedan elegir, que son dignos de sujeto de derecho. Que la iniciativa, digamos, la da el chico, no la da el niño o la niña, ¿no? Esta posibilidad de elegir, estas herramientas que tienen, no ir con algo tan planificado o armado, ver qué iniciativas tienen ellos, ¿no? Y qué te proponen.
y cómo estos chicos y chicas con estas pocas oportunidades que llegaron hacen mucho. Poder ser generador de oportunidades para personitas que no lo tienen. Ser replicadores de estos gestos es importante. La más linda experiencia es el escuchar los audios de los chicos en plena pandemia, donde le contaban a la seño las cosas que estaban haciendo. Y le decían, no, acá estoy con mi mamá, estoy haciendo la tarea, ¿ustedes cómo están? Para mí eso es súper llenador. Hablaba de que ellos encontraron un referente, que confía en ellos, que se sienten acompañados. Otra cosa muy de un chiquito con una situación seria, muy seria, patológica, de que no podía estar con otros chicos, no podía jugar. Bueno, nosotros fuimos sosteniendo ese juego hasta que pudo jugar con otro, después con otro, y vino hace fines del 19 vino a contarme que había terminado la secundaria y que quería ver cómo podía trabajar en barriletes para hacer con otros chicos lo que habíamos hecho con él. Estas son esas cosas que wow, de la vida, ¿no? Ese gesto de amor, ese gesto de afecto, es decir, podés elegir, cambia totalmente el vínculo y cambia la relación del niño con la realidad. Mira, se puede colaborar desde, por ejemplo, ayudarnos a veces en los traslados de las cosas que logramos y no tenemos cómo trasladarlas. Se puede aportar económicamente, o sea, tenemos cuentas bancarias. Todo es costoso, no tenemos recursos infinitos. Darnos una mano, yo, acompañarnos. Está totalmente abierto el espacio también a voluntarios, a manos que quieran colaborar y ayudar. Me parece que colaborar desde lo que uno puede, si puede ser tiempo, si pueden ser cosas materiales, todos tenemos un tiempito para ayudar al otro. Pongo en juego muchas cuestiones por las cuales muchos compañeros y amigos míos dieron la vida. Entonces es como darle vida a los proyectos por los que dieron la vida, que era darle dignidad a las personas, de poder ser dueños de sus destinos, sentirse personas dignas.